Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La crucifixión de Jesús. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículos 16 al 20. Y dice la palabra de Dios: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. La crucifixión de Jesús. Hoy, viernes, se celebra, se conmemora, se recuerda la crucifixión de Jesús, cómo murió en una cruz por amor a muchos, no a todos, porque todos no le aceptan a Él como Señor y Salvador. Esta es una frase que he enseñado porque se cree que Jesús vino a morir por toda la humanidad. No, todos los que van para el infierno, Jesús no murió por ellos porque Jesús sabía que no le iban a aceptar. Juan 3 nos enseña esto. Los que le reciben son hijos de Dios. Los que le rechazan están bajo la ira de Dios y ya son condenados. Así que su amor en la cruz fue derramado para redimir a muchos, a los que pertenecen a la familia de la fe, a los que son llamados hijos de Dios, a los que aceptarían a Cristo Jesús como único Señor y Salvador, mediador. Y a quienes amamos a Jesús, como la palabra de Dios lo enseña, pensamos en esto y nos duele nuestro corazón recordar lo que Jesús hizo, y eso que solamente lo recordamos, no lo vimos. Pero a veces es necesario recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz para poder entender ese gran amor que tuvo hacia los que le hemos recibido en nuestro corazón. Y todo inicia en el Getsemaní. En Lucas capítulo 22, versículo 44 dice: Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Luego Jesús fue arrestado como el criminal más bajo, como lo más vil, y traído delante del Sanedrín, donde fue abofeteado. El Sanedrín era allí la cúpula, lo más alto de los doctos de la ley. Imagínate esta gente que se suponía que sabía tanto que no sabían nada, y eran los que pretendían juzgar a Dios, igual que hoy. Tantas religiones que no tienen ni idea de lo que predican, pero son los que juzgan, los que hablamos la verdad de la palabra de Dios. Allí Jesús fue abofeteado en el Sanedrín, golpeado brutalmente. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 que su rostro no tenía padecer, no se reconocía. Esto ya estaba escrito muchos años atrás. Isaías 56 dice: Di mi cuerpo a los heridores, di mi cuerpo, no ellos me lo quitaron. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Como al Señor lo abofetearon, le desgarraron sus barbas, y dice que Él no retiró su rostro, que Él no escondió su carita para que todo esto que sucediera pasara, porque ya estaba escrito. Fue Jesús despojado de su ropa, azotado con 39 latigazos, enseña la palabra de Dios. Cada uno es un símbolo de la raíz de cada una de las enfermedades que hay en el mundo. Jesús permitió eso en su cuerpo para que nosotros fuésemos sanos, y es otro tema, pero mira todo lo que Dios permitió en su vida, y llevó a la cruz por tomar el lugar que nos pertenecía a nosotros. Allí quedó suspendido en la cruz, expuesto al dolor más terrible, al sufrimiento más terrible, al escarnio público más terrible. Jesús murió en una cruz para pagar la culpa que nosotros merecíamos.
Y Dios sabía que no había ningún otro modo de perdonar con justicia al pecador. Dios dio a su propio Hijo como ofrenda para que los que le recibimos en nuestro corazón podamos creer este sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo, para que podamos tener vida eterna. Y a veces no tenemos conciencia de esto, a veces no somos consecuentes con lo que Dios ha hecho por nuestra vida, no entendemos esto. Y es que la cruz era con lo que en ese tiempo era el castigo más grande era la pena de muerte más grande, era el escarnio más grande para este tiempo. Sí era una cruz, como algunos dicen, no era una cruz, era una cruz. La gente que vivía en la época de Jesús sabía que la cruz no era una bonita pieza de joyería, no era un adorno para colgar en la pared, no era como muchos hoy cargan cruz en su cuerpo, como si fuera un instrumento de admirar. No, en este tiempo era un instrumento bárbaro de tortura, de ejecución, de humillación. La cruz tenía para este tiempo el objetivo no solo de provocar agonía y eventualmente la muerte, sino de hacerlo de una forma obscena, terrible, traumática, humillante, pública, que todo el mundo supiera muy bien que estaba siendo castigado por desobedecer a Roma. Y nadie quería morir en una cruz, nadie quería morir en una cruz. Es como si hoy en día la muerte más grande, no sé si sea, pero digamos que sea la silla eléctrica, que la silla eléctrica sea la forma de morir lo más terrible. Y es como decir que yo cargue una silla eléctrica en mi cuerpo o ponga una silla eléctrica en la pared de mi casa. ¿Como señal de qué? ¿A señal de qué tenemos una cruz? Nosotros la cruz la recordamos como símbolo de victoria, que Cristo murió en la cruz pero resucitó. Eso es señal de victoria. Pero yo no cargo cruces en mi vida, ni tengo cruces expuestas, porque la cruz para este tiempo era un instrumento de tortura bárbaro. Nadie quería ir a la cruz. Jesús fue con gozo a la cruz. Pero lo que recordamos y lo que debe ser símbolo de autoridad para nosotros no es la cruz inclusive, es lo que Jesús hizo en la cruz. Espero ser explícito con esto, porque a veces hay mucha idolatría en la mente. ¿Y qué tiene de malo? Solo nos justificamos con qué tiene de malo, pero veamos las cosas como son. Esto era una tortura inmunda, pública, traumática, en la que se usaba para colgar a alguien y humillarlo en su muerte, nombrándolo el peor delincuente. Pero a veces se carga una cruz con qué orgullo, sin entender y tener la revelación de que la cruz es señal de victoria porque está vacía, pero de que yo no cargo algo en lo que en un tiempo era señal de barbarismo, de tortura, de humillación, de traumatismo, de obscenismo, de muerte, de tantas cosas. Eso era la cruz. Y Jesús decidió ir allí por amor a nosotros. La cruz está vacía. Jesús no está allí, igual que la tumba, igual que muchas cosas están vacías. Pero esa cruz vacía nos muestra que Él pagó por mis pecados. El precio que yo debía pagar ante el Padre por mis pecados, porque Dios Padre demanda un precio por mi pecado, el cual estamos en muerte a través de Adán, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos en el mundo, todos íbamos para un infierno, pero Dios envió a su Hijo a que muriera en la cruz para que muchos fuésemos salvos, los que le íbamos a aceptar como Señor y Salvador, los que le íbamos a amar como Señor y Salvador. Esos muchos que hoy creemos en lo que Jesús hizo en la cruz, somos los que entendemos que la cruz representa el pago por mis pecados, pero también tengo que entender que si Jesús murió en la cruz y está vacía, Gálatas 2:20 me dice: con Cristo soy juntamente crucificado. Yo también tengo que estar crucificado ¿a qué? A mis pecados, a mis delitos.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como hablé el domingo en la iglesia, no existe alguien que diga que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, y no esté juntamente crucificado con Cristo. No esté crucificado, no muera sus pecados. ¿Cómo puede seguir llevando la misma vida? ¿Cómo puede no perdonar? ¿Cómo puede llevar una vida de rencor? ¿Cómo puede no entender que el templo es el templo del Señor, que merece respeto, tantas cosas, y pretender que somos hijos de Dios? Hoy hablando de la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz, que para nosotros es una bendición, para Cristo también la tomó con gozo, pero que fue como hombre un tiempo de dolor. Representa que yo también, el Señor dice, yo morí en la cruz para que tú también mueras a tus pecados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz representa el pago por mis pecados, que Jesús tomó mi lugar, Jesús fue sustituto, Jesús pagó el precio que yo debía pagar. Jesús me libró del pecado de la muerte. Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida Jesús. Qué hermoso es lo que el Señor hizo en la cruz, pero más hermoso debería ser el nosotros entender este significado y poderlo apreciar y poderlo vivir como Jesús quiere que lo vivamos. Jesús murió en la cruz para pagar la culpa que nosotros merecíamos. Dio a su Hijo como ofrenda por el pecado. Entonces tenemos que perdonar con justicia al pecador también. Tenemos que admitir que nuestra condición ante Dios era grave y que si aceptamos a Jesús, antes de hacerlo éramos nosotros los que merecíamos tal castigo. Necesitamos continuar siendo tocados por la grandeza de Dios a través de este sacrificio. Ese derroche de amor en la cruz que Dios tuvo por nosotros. Ser agradecidos porque Jesucristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Por esa maravillosa razón debemos, los que le hemos aceptado como Señor y Salvador, mostrar con nuestra vida que Él es nuestro Señor, y los que no, poderlo recibir en su corazón como Señor y Salvador. La crucifixión de Jesús es algo que debe marcar nuestra vida. Y como hijos de Dios no tenemos que estar yendo a la cruz. La palabra de Dios me enseña en Hebreos que un hijo de Dios va al trono de la gracia. Pero sí necesitamos recordar constantemente lo que Cristo hizo en la cruz, para que cada vez podamos ver que no merecíamos nada, que lo único que merecíamos era la muerte, y que gracias a este sacrificio tenemos vida eterna en Cristo Jesús, porque la gracia de Dios es tan inmensa y su amor es tan inmenso que así lo decidió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana, por este día, por lo que pudimos ver esta semana, un poco, Dios, en este resumen. Y gracias por estos días que quedan, el sábado, de ver tu sepulcro, lo que hicieron allí en tu tumba, la victoria tuya, sobre la muerte, sobre el Hades, sobre Satanás, y el domingo tu resurrección. Qué hermoso resumen de esta semana, de ver a alguien que partió la historia en dos, de ver que algunos creen en Buda, creen en Mahatma Gandhi, algunos creen en tantos mediadores que hay y que ponen las religiones, pero ninguno partió la historia en dos. Ninguno tiene una historia que contar y decir que murió y resucitó. Y las resurrecciones que me muestran la palabra de Dios fueron físicas, pero volvieron a morir, como Lázaro, como el que resucitó Elías, el que resucitó Eliseo, los huesos que se resucitaron, o la vida que se resucitó con los huesos de Eliseo. Estos resucitaron, pero volvieron a morir. Jesús es el único del que se da testimonio de que vive y permanece para siempre. Por eso, gracias, Padre, por tu preciosa palabra, y gracias por tu muerte ahí en la cruz. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.